sacudido por la alabanza, la adoración. Y la verdad es que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. Tenemos Dios misericordioso, iglesia. Dios misericordioso. Bien, pues buenos días nuevamente a todos los que están aquí. Es un gusto poder verles y bueno, las personas que ven también esta transmisión en casa, también les mandamos un saludo. Reciban por favor saludo de mi esposa, de mis hijos. Esperamos que muy pronto, si Dios quiere, podamos reunirnos ya todos, podamos exaltar juntos a Dios en un mismo lugar, a nuestro Dios. Amén. Esperamos que muy pronto pueda pasar esto. Quisiera comenzar esta mañana recordándole a usted que seguimos estudiando los atributos de Dios. Hasta el día de hoy hemos aprendido diferentes o diversos atributos de nuestro Señor. Si usted recuerda, o si quiere tomar nota, comenzamos la primera reunión o el primer tema hablando acerca de la aceidad de Dios, acerca de la autoexistencia de Dios. Después, si usted recuerda, hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de la infinidad y eternidad de Dios, hablamos de la omnipresencia de Dios. En este tema dedicamos dos asuntos, ¿no?, al respecto. Posteriormente hablamos de la omnisciencia de Dios, también dedicamos dos temas a este. Hablamos de la omnisciencia del Hijo, también tocamos el atributo de la omnipotencia de Dios. Después hablamos acerca de la soberanía de Dios. En este tema dedicamos tres reuniones. Hablamos de la santidad de Dios, la justicia de Dios, y el último domingo el asunto que titulamos fue el Dios, o Dios es amor más bien, Dios es amor. Si usted necesita escuchar cualquiera de estas enseñanzas para reafirmar algún punto, por favor hágala. Ellas se encuentran en SoundCloud o en YouTube. El día de hoy nuestro tema es el número 16 y lo he nombrado Dios misericordioso. Y pedimos que con la ayuda del Señor podamos conocer más a este Dios maravilloso, este atributo maravilloso de nuestro Dios esta mañana, su misericordia. Y que bueno, en base a lo que hemos aprendido y aprenderemos el día de hoy, podamos relacionarnos con Él en la manera que su palabra nos describe quién es Él. ¿Sí? ¿Quién es Él? Así que acompáñeme a orar ahí donde está, por favor. Vamos a ir al Señor y pedir su gracia, su unción, su presencia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, el favor inmerecido, Señor, de tu amor. Queremos exaltar esta mañana a Cristo. No queremos exaltar un púlpito. Queremos exaltar a la persona de la que se habla en este púlpito. No queremos exaltar al hombre. Queremos exaltar a aquel que murió y derramó su sangre en la cruz por misericordia a nosotros. Permítenos ver más de tu belleza. Habla a cada corazón, a cada pequeño de los que están en casa, a cada pequeño aquí, hasta el más grande, Señor. Habla, Señor. Rogamos que tú hables esta mañana y que tú toques los corazones. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Bien, esta mañana quiero que veamos tres secciones dentro del tema el Dios misericordioso, en el cual la base de evidentemente, es hablar acerca del atributo de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y para comenzar, veremos, bueno, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Sí? Como primer punto. Segundo punto, vamos a ver cómo Dios muestra su misericordia, ¿sí?, o cómo Él la manifiesta. ¿Sí? Y tercero, vamos a ver una historia en la cual Jesús nos enseña cómo aplicar la misericordia que Dios pide de nosotros.
Y para comenzar, quisiera que me acompañe al Salmo 103. Por favor, vamos a comenzar desde el versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. ¿Ya estamos por ahí? Bien. Dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Existen innumerables versículos, iglesia, innumerables, los cuales nos hablan acerca de la misericordia de Dios. Este salmo que acabamos de leer muestra que la perfecta misericordia de Dios es eterna. ¿Lo vieron? Es eterna. La misericordia de Dios es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Otro salmo que nos habla de esto es el Salmo 100, versículo 5. Dice: porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 106.1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Cada atributo del Señor merece toda nuestra adoración. La merece toda nuestra adoración, ¿sí? Así como cada uno de los atributos que hemos estudiado previamente, la misericordia de Dios está perfectamente conectada a todos sus demás atributos. De manera que en relación a esto mismo, y los salmos que acabamos de leer o de mencionar, podemos ver que su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. ¿No le da gusto eso? ¿No le da alegría más bien? ¿No le da un gozo profundo saber que nuestro Dios no se cansa de darnos misericordias? No se cansa de darnos misericordias constantemente, de extendernos su favor, su amor inmerecido cada mañana. Cada mañana. Quizás esto golpee tu orgullo o el mío, pero la verdad es que no merecemos ninguna de ellas. Por el contrario, yo no sé usted, pero como hemos comentado anteriormente, somos merecedores de su juicio. Lo merecemos, ¿sí? Es únicamente por Cristo que no lo recibimos, ni lo recibiremos. Si hemos creído, si hemos sido nacidos de nuevo, por Él jamás recibiremos el castigo del juicio eterno, jamás. ¿No le da gracias a Dios? ¿De veras no le da gracias a Dios? Jamás. Sin embargo, pecamos todos los días. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano y que diga: yo no he pecado todos los días? No lo creo. Todos los días pecamos contra Él, fallamos a Él, pero aún así podemos repetir y meditar en nuestro corazón lo que dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:21. El profeta Jeremías, pero él se encontraba en medio de todo el juicio que estaba presenciando Judá, ¿sí? El pueblo había sido desobediente, ¿sí? Y Dios envió a Babilonia y le tomó cautiva, ¿sí? Pero en medio de todo esto, el profeta pudo ver la bondad, pudo ver la gracia de Dios con el pueblo. Y él dijo: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Diga nunca, nunca. O sea, Dios siempre se mantuvo fiel a todas sus promesas, siempre, ¿sí? Él se mantiene fiel a su palabra como lo hace el día de hoy. Y siempre lo hará, siempre lo hará. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En este tiempo en el que está hablando el profeta Jeremías, el pueblo de Judá merecía la ira de Dios, ¿sí? Pero lo que debemos de ver es que Jeremías pudo contemplar, pudo ver y hacer una de las más bellas declaraciones de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde él remarca que debido al amor constante de Dios, su bondad y compasión que no tiene fin, y que si bien ellos merecían todo el juicio de Dios, la misericordia de Dios y su fidelidad a su pacto los había preservado. Es decir, Dios no los destruyó por completo. Dios no los borró del mapa. Dios no los borró del mapa. Habacuc 3:2 dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios nunca olvida, jamás su misericordia. Tú te puedes olvidar de muchas cosas, ¿no? Yo también, ¿no? Pero Dios no se olvida jamás de su misericordia, ¿sí? De su compasión hacia nosotros. Ahora, yo le pregunto otra vez, y me pregunto a mí también, ¿no le deberíamos dar gracias al Señor por sus misericordias y porque éstas se renuevan cada mañana? Cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. O sea, cada día son nuevas, cada día son frescas, ¿sí? Tú y yo necesitamos cada día, por siempre, sus misericordias. Y debemos alabarlos por este atributo. Mira lo que dice el salmista en Salmo 136:1. Alabad a Jehová. Y aquí nos da la razón. No porque el pastor está diciendo, porque el líder de alabanza está diciendo, sino porque Él es bueno. Yo voy a alabar a Dios desde que entro a esta puerta, ¿no? Y toda mi vida, ¿no? Pero aquí en la reunión de los santos voy a alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo lo que conocemos va a terminar, todo. El COVID va a terminar. De alguna u otra manera, algo va a pasar, va a terminar. Todo va a terminar, ¿sí? Aunque parece que no acaba, ¿no? Pero va a acabar, va a acabar. Los dolores van a acabar. Las penas van a acabar, las tribulaciones van a acabar, los problemas por los que pasamos van a acabar, los impuestos van a acabar, los desastres naturales por los que atraviesa, por ejemplo, Houston, ¿no? Ahora en estos momentos, terrible, qué difícil, van a acabar. Pero la misericordia de Dios es para siempre, para siempre. Ahora, creo que ya con esto como introducción quedan algunos clavos puestos en posición para entonces extendernos y avanzar, ¿sí? Y hablar de qué es en sí la misericordia. De las palabras que describen la misericordia de Dios en el Antiguo como Nuevo Testamento, nosotros encontramos dos palabras que son las que más se utilizan. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una palabra que se llama Hesed, ¿sí? Se traduce como misericordia, como bondad, como gracia, como piedad, como favor. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento encontramos otra palabra que mayormente es usada y es eleo. Eleo. ¿Sí? Esta proviene del griego y significa misericordia, piedad. Quédese con esto. Nos habla de compasión humana o divina. Es una compasión humana o divina activa en favor de alguien en necesidad. Esas son las palabras más usadas para definir misericordia. Hay otras. Por ejemplo, una de ellas en el Antiguo Testamento. Hay una palabra que se escribe rejamim, que es el plural de rejam, ¿sí? Esta palabra es usada en singular y apunta al vientre materno, apunta al útero, ¿sí? Cuando es usada en plural, habla de vísceras, habla de las entrañas. De ahí es que cuando ustedes escuchan
fue movido a misericordia, habla de un movimiento en el interior. Habla de un movimiento en el interior. Sí, esto se produce por la miseria de alguien, por algo que está sucediendo, por una persona que necesita ayuda. ¿Sí? Recuerde muy bien esto, porque vamos a hablar de ello en nuestra aplicación al final. Pero solamente quisiera mencionar algo al respecto de esta palabra última que mencionamos. Y es que esto me recordó la esencia de lo que es que Dios haya permitido en su soberanía y compasión tener cuidado por las personas más necesitadas, como son los bebés. Los bebés. ¿Sí? Cómo es que Dios quiso que las personas que más precisaban de ayuda, ¿sí?, y compasión fueran colocadas dentro de un vientre. Acorde al diseño de Dios podemos ver el cuidado que Dios les da a estos pequeños. ¿Sí? Esta misericordia que Dios extiende a sus criaturas. ¿Sí? Y de ahí es que es algo monstruoso, ¿sí?, y vil el aborto. Vil. ¿Sí? Esto asalta, interrumpe. ¿Sí? ¿Interrumpe? ¿Usted dice amén? No, no interrumpe. Corta la vida. Corta la vida. ¿Sí? Atentos, porque así es como se está usando, interrumpe. Y no interrumpe, mata la vida, termina con la vida. ¿Sí? Quita ese cerco de seguridad provisto por Dios para ellos. ¿Puede verlo? ¿No puede verlo? ¿Sí puede verlo? Quita ese cerco de seguridad que Dios construyó para ese bebito. Es un acto horrible, ¿sí? Es necesario que podamos ver desde la perspectiva de Dios cómo es que Dios ve este acto. Necesitamos, número uno, escuche, mantener fuerte y sólidas nuestras convicciones fundamentales en la enseñanza de Dios en contra de toda esta ola de ideología y pensamientos que está viniendo sobre la iglesia y sobre el mundo. ¿Sí? Segundo, debemos retener esa firmeza para pasarla por medio del conocimiento de Dios a la siguiente generación. No es suficiente que tú lo entiendas. Es necesario que se lo pases a la siguiente generación. ¿Sí? Es decir, yo vengo a aprender de los atributos de Dios, ¿sí?, de su carácter, pero lo que hago es transmitírselo a mi hijo. ¿Sí? Desde pequeños. ¿Sí? Ahora, le comparto a mis hijos y le comparto a los hijos de mis hermanos también. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que va a pasar? Cuando ellos crezcan, van a enseñárselo a las siguientes generaciones y así. ¿Sí? Enseñarles quién es el Dios de la Escritura. Amén. Cerramos. La misericordia de Dios como parte de sus atributos nos habla de su carácter. ¿Sí? Como hemos estudiado, este es uno de los atributos que es, si me permite usted, clasificado dentro de los atributos comunicables, es decir, que Dios se los comunica en una cierta medida a sus criaturas. ¿Sí? Muchas veces hay una confusión entre lo que es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Sí? Podríamos decir que la misericordia de Dios, en base a lo que vimos acerca de la definición, es la bondad de Dios puesta en acción hacia los que están necesitados, hacia los que están afligidos, hacia los que están en angustia. ¿Okay? La gracia de Dios es la bondad de Él hacia los que merecen el castigo. Es un acto gratuito de Dios. ¿Sí? Para los que no tienen nada, absolutamente nada con qué justificarse. Y lo que hace es darles la libertad por medio de la muerte de Cristo. ¿Okay? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Sí? Y no porque hay un canto que dice, bueno es alabarte, Señor, no, y porque Él es bueno. No. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? A ver, levanta tu mano, que sabes que Dios es bueno. Ok. Uno de los atributos que vamos a estudiar pronto es la bondad de Dios. ¿Sí? Pero básicamente lo que quiere decir este atributo es que Él es bueno. Que toda la perfección de su ser, ¿sí?, de toda su naturaleza, son la fuente de todo lo bueno. En otras palabras, lo que de Él sale, todo es bueno.
¿Puedes dimensionar eso? Que todo lo que de Él sale es bueno. Diga todo, todo. Como consecuencia de su bondad, y como lo dice A.W. Pink, es que la misericordia denota la pronta inclinación de Dios a aliviar las miserias de sus criaturas. La pronta inclinación a aliviar las miserias de sus criaturas. Quizá esto le va a pegar en su orgullo, ¿no? Y en el mío. Pero no ha habido seres más miserables que los seres humanos. Puedes decir, ouch, amén. Pero no ha habido seres más miserables que los seres humanos, más necesitados, más en miseria que nosotros. Y solo Dios en su bondad se ha inclinado a nuestra misericordia, a nuestra miseria, perdón. Él se inclinó a nuestra miseria. ¿Y cómo lo hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, en nuestro lugar. Nosotros conocemos la palabra misericordia de una manera, ¿sí? Y esta proviene del latín, ¿sí? Viene de la palabra misere, ¿sí? Que significa miseria o necesidad, y está unido a la palabra cordis, que significa corazón, y la palabra ia, que es hacia los demás. En otras palabras, es pasar la miseria de otras personas por el corazón. ¿Sí? Y también anote esto porque vamos a hablar al final de ello. Pero una de las cosas que nosotros podemos destacar dentro de las diferencias entre la gracia y la misericordia de Dios, présteme atención por favor porque se va a perder a la mitad de la prédica. Una de las cosas que nosotros podemos destacar entre la diferencia, de las diferencias entre la gracia y la misericordia de Dios entre nosotros y los ángeles, es que, por ejemplo, los ángeles, sabemos que una tercera parte de ellos se rebeló contra Dios, ¿sí? Una tercera parte de ellos se rebeló contra Dios, ¿sí? Y en esa traición masiva contra Él, liderada por Satanás, Dios los arrojó. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. A esta tercera parte de los ángeles rebeldes no se le concedió misericordia. ¿Puede verlo? A esa tercera parte de los ángeles no se le extendió misericordia. Primera de Pedro 3:19 dice que ellos están encarcelados en prisiones, ¿sí? A ellos, junto con los demonios que están sueltos, les espera la condenación, les espera el lago de fuego. Eternamente. ¿Puede mencionar eso? ¿Sin misericordia? No hay misericordia para ellos. Ahora, vamos a dejar de lado un momento esta tercera parte de los ángeles y hablemos de las otras dos terceras partes que están en el cielo. ¿Sí? Ellos están junto a su trono, ven a Dios, conocen a Dios. Yo no sé si usted ha pensado en ello, pero aquello que en Cristo y por Cristo gozamos cada mañana, es decir, sus misericordias, las cuales son nuevas todos los días, los ángeles caídos no pueden tenerla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero escuche, los ángeles que no obedecieron la rebelión de Satanás, ¿sí? Ellos jamás han experimentado tampoco la misericordia de Dios. Tampoco. Ellos no han pecado. No conocen la misericordia de Dios. Es decir, de manera experimental. No la conocen. Ellos son recipientes de la gracia y soberanía de Dios. Pero ellos no conocen por experiencia la misericordia de Dios. ¿Lo había pensado? ¿Sí o no? Pero por otra parte, han visto el acto más grande de misericordia gratuita derramada sobre simples seres humanos que estábamos en maldición y fuimos salvados. ¿Se da cuenta? Ellos jamás lo han experimentado, pero han visto ese acto de misericordia.
Con esto quisiera pasar al segundo punto, que es entonces, ¿cómo Dios muestra su misericordia? Puedo entender qué es misericordia. Ahora, ¿cómo Dios muestra su misericordia? Y dentro de esta sección vamos a ver rápidamente 3 tipos que menciona A. W. Pink acerca de cómo podemos ver manifestada la misericordia de Dios. Y número 1, Dios muestra una misericordia general o universal. ¿Sí? Esto habla de que Dios extiende su misericordia a todas sus obras, a todos. ¿Sí? Todo goza de su misericordia, todo. ¿Sí? Y todo le alaba. ¿Sí? El Salmo 145:9, no sé si se puede proyectar aquí, si va usted rápido, pero el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En la Nueva Traducción Viviente se lee así: el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Qué tremendo, ¿no? Él desborda compasión sobre toda su creación. El Salmo 145:16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Okay? Hay un segundo tipo de misericordia que Él provee a todos los seres humanos, ¿sí? Donde les provee, donde les ayuda en sus necesidades, ¿sí? Aun cuando estos pecan. ¿Me está siguiendo? Mateo 5:45 nos dice que el Padre en los cielos hace salir su sol. ¿De quién es el sol? Hace salir su sol sobre los que están en casa de oración. ¿Sí? No, perdón. Sobre los cristianitos nada más. Sobre nosotros como cristianitos, ¿sí? No, el Señor es bueno. Él extiende su misericordia, Él extiende su sol sobre buenos y malos. Y también da su lluvia a justos e injustos. ¿Sí? ¿Sí o no que a veces pasa? Digo, debe de pasar. Que le compartes el evangelio a alguien y le hablas de la misericordia de Dios y enseguida te dice: sí creo, si no fuera por Él, ¿dónde estaría? ¿Sí les ha pasado? ¿No les ha pasado? Si no pasa es porque no estamos predicando, no estamos compartiendo el evangelio. Pero regularmente cuando le compartes a alguien, o muchas ocasiones te dicen: no, si no fuera por Dios, ¿dónde estaría? Es decir, hay un conocimiento en ellos que Dios les provee misericordia. Esto fue dado por Dios. ¿Sí? Miren, Dios es compasivo sin discriminación. Él es compasivo. Él es compasivo sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos, sobre altos y chaparros. Él es compasivo, Él es misericordioso. A esto se le conoce como gracia común. ¿Sí? No es el amor de manera eterna que recibimos nosotros como hijos, o los que son hijos, ¿sí? Pero es una extensión de misericordia profunda, real y sincera a su creación, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Ahora, hay una tercera manifestación, y es lo que acabamos de hablar, de misericordia, y esta es solo para sus hijos. Este va con jiribilla, dice el pastor Raúl, ¿no? Jiribilla. ¿Sí dice jiribilla? ¿No dice? Sí dice jiribilla. Pero ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, levante su mano. Ok, ahí déjelo toda la reunión. No, no es cierto. Pero sí recuerde que levantó la mano en este sentido. La mayor y más grande de las misericordias de Dios fue exteriorizada de manera suprema en la cruz, ¿sí? Al Dios haber entregado a su Hijo unigénito a derramar su sangre y morir por nosotros, pecadores. Dios entregó el sustituto a morir. Acompáñeme a Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo 4. Le felicito por estar trayendo su Biblia en papel. Efesios 2, versículo 4. Vemos versículo 4 y 5. Dice: pero Dios, ¿ya llegó? Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? Nosotros estábamos muertos. ¿Sí lo ha pensado? Estábamos muertos, 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 con M mayúscula. ¿Sí? No dice medio muertos, dice muertos. ¿Sí? Estábamos en una miseria tal que no podíamos hacer nada para tener vida, nada. Pero entonces Dios proveyó al Cordero que muere en nuestro lugar y vivifica al creyente y le sustenta dándole vida eterna. Y además lo sostiene todo el camino proveyéndole lo necesario para esa vida que le ha dado. Esa vida nueva en Cristo. Esto es misericordia absoluta, suprema. Y solamente lo puede hacer Él porque Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Tú puedes decir confiadamente, mi Padre es rico en misericordia. ¿Sí? Y es ahí donde llega una incomprensibilidad a nuestras mentes, acerca de su misericordia. Si yo te preguntase, ¿en qué te deleitas tú? Yo sé que muchos me van a decir, en Dios. Solamente tú y yo sabemos si esa respuesta es real. ¿Sí? Pero el punto que me gustaría más que ver en qué nos deleitamos nosotros, ¿sí?, es que escuchemos lo que dice la palabra de Dios acerca de en qué se deleita nuestro Dios. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es decir, Dios se complace en misericordia. En eso se complace nuestro Dios. Eso es lo que lleva al profeta Miqueas a alabar y exaltar a Dios, ¿sí?, y mostrar, al igual que Jeremías, ¿sí?, su misericordia y gracia al pueblo, que lo llevó con admiración a decir, ¿quién es como tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted ha preguntado eso? Dios, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? De una manera similar, este asombro tuvo que haberlo presenciado Moisés al escuchar la declaración de Dios en Éxodo 34:6, donde dice, y pasando Jehová por delante, proclamó. Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es lo que te debe llevar a ti y a mí a poner nuestras manos en nuestras bocas. No solamente con un tapabocas, sino nuestras manos, a no decir palabra delante de Él, a guardar silencio, a esperar. Esperaré en Él, en asombro por este maravilloso y único Dios, que en vez de hacernos pedazos por nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, se deleita y se complace en hacer misericordia a nosotros. La palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. ¿Sí están de acuerdo? Estemos o no de acuerdo, eso dice Romanos 6:23. ¿Sí? Todos aquí en la sala y los que nos ven en casa hemos pecado. Así que veámoslo de esta manera. Si creemos verdaderamente lo que dice Romanos 6:23 y entendemos que el pago que exige el pecado es la muerte, entonces todos estábamos en deuda. Y el hecho de que no muriéramos al momento inmediato en que pecamos fue por su misericordia, ¿sí?, porque Él se compadeció de nosotros, de nuestra miseria. Y si hoy estamos con vida en Cristo Jesús, es solo por su misericordia. No hay mérito ninguno, ninguno. Ponte a pensar que todo esto es porque Dios se deleita en mostrar misericordia. Su amor inagotable, su favor inmerecido. Así que
¿Cómo muestra Dios su misericordia a nosotros, los que alzamos la mano y decimos que somos hijos? Bueno, Tito 3:5 dice que nos salvó eternamente. Eternamente. Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ahora, todo aquel que rechaza la misericordia de Dios presenciará su juicio. Todo aquel que rechaza su misericordia. Un día esta misericordia se acabará para ellos. Un día esas personas tendrán que dar cuenta delante del trono de Dios. Y eso es terrible, ya que la persona que voluntariamente rechaza esta misericordia, un día va a recibir el pago. Recibirá la justa ira de Dios. Yo deseo que esto quede claro, iglesia, porque todo el que recibe misericordia de parte de Dios, todo el que recibe misericordia de parte de Dios no recibe lo que merece. Sígame, por favor. Todo el que recibe misericordia no recibe lo que merece. ¿Qué es lo que merecemos? Una eternidad en el infierno, una muerte eterna. Sí. Y Dios no es injusto en esto. ¿Sí? Dios no es injusto en esto, ya que Cristo recibió ese pago. Él pagó por nuestro pecado. Pero escuche, el que va al infierno recibe exactamente lo que merece. Y Dios no es injusto. Recibe exactamente lo que merece. Por eso es el llamado a Cristo, a todo aquel que oye. El llamado es hoy. Hoy. Isaías 55 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Así que Dios despliega, iglesia, la manifestación de su misericordia salvando al pecador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también Dios nos muestra su misericordia por medio de mostrar compasión a nosotros, aún a pesar de nuestras torpezas, aún a través de nuestras fallas. ¿Cuántos son hijos? Levanta una mano. ¿Y cuántos fallan? Levanta la otra. Ríndete al Señor. Sí, todos, ok, los que decimos que somos hijos, igualmente fallamos. ¿Sí? En Nehemías 9, capítulo 9, versículo 19, Nehemías 9, 19, él recita una larga oración. Es una larga oración, una confesión, ¿sí? Donde de manera nacional él reconoce y se humilla junto con todo el pueblo delante de Dios. Ellos, a pesar de su pecado, reconocieron y admitieron la misericordia de Dios y que ésta jamás los dejó. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Imagínense ustedes 40 años de misericordia en el desierto. ¿Sí? Él jamás los dejó. La columna de nube nunca se apartó de ellos. Siempre los guiaba por el camino. Ahora dime, ¿tú crees que Dios te puede guiar a ti? Dios te puede guiar a ti. Todo el tiempo, columna de fuego, nube de día, les alumbraba por el camino que debían de ir. En el versículo 20 dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu mano de su boca y agua les diste para su sed. ¿Sí? Esto llevó a la nación de Israel junto con los nevitas a adorar y exaltar a Dios por su misericordia. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 31. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan misericordioso y bondadoso eres tú. ¿Sí? Nuevamente vemos que Él es misericordioso y no nos da lo que merecemos. Dios se mantuvo fiel a su pacto. Tenemos Dios fiel, ¿no? Él no cambia. ¿Sí? Pero esto nos lleva al siguiente punto, y es que si somos hijos,
¿Sí? Y entiendo que yo fallo, ¿sí? Entonces yo también debo de entender que Dios también muestra su misericordia al corregirme. Y eso es algo que muchas veces no gusta. No está en mis notas y no le voy a invertir mucho tiempo. Pero quisiera, pero hace un momento cantamos que me formes, ¿no? Como barro en tus manos, ¿no? Que me formes, ¿no? Yo estaba viendo hace poquito cómo hacen el barro y cómo lo deshacen y lo vuelven a formar, ¿no? Qué tremendo. Y muchas veces Dios tiene que hacer esto. Tiene que tratar con nosotros. Hebreos 2:6 dice, porque el Señor al que ama, lo malcría. ¿Sí? No, disciplina, disciplina. Azota a todo el que recibe por hijo. A todo. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies el castigo de Jehová, hijo mío. Ni te fatigues, de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Aquí da un símil, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, tenemos un camino ya avanzado en este tema, ¿sí? Hemos visto, primer punto, acerca de la misericordia de Dios. Segundo punto, hablamos acerca de cómo Dios muestra su misericordia. Y dijimos que como tercer punto veríamos una historia en la cual Jesús nos va a enseñar cómo aplicar la misericordia que Dios pide de nosotros. ¿Sí? ¿A usted le interesa esto? ¿Le interesa saber qué pide Dios de usted? ¿O solo queremos que Dios nos dé? Vamos trasladándolo a un punto práctico. ¿Sí? Como todos los atributos de Dios que hemos estudiado, ya sean comunicables o incomunicables, todos ellos demandan de mí una respuesta. Sí hemos leído esto, ¿no? Todos, todos. Sí. Si Dios ha mostrado tal despliegue de misericordia, ¿qué será lo que Dios pide con respecto a este atributo de mí? ¿Qué pide de mí? Acompáñeme a Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Está después de Jonás. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice, y ahí puede usted poner su nombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. 2 puntos y seguido. Solamente hacer justicia, es decir, hacer lo que es correcto. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces gastamos tanto tiempo queriendo hacer todo lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. Cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Sí? En vez de enfocarnos como un láser acerca de qué es lo que Dios quiere y demanda de mí. ¿Será que Dios pide de mí que haga muchas actividades en la church? ¿Será eso? ¿Será que Dios pide de mí ritos? ¿Será que Dios pide de mí que le entregue cosas que no me ha pedido? En la Nueva Traducción Viviente dice, no, oh pueblo, Él te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. O sea, al yo poner esto en marcha, ¿sí? Al yo ejecutarlo, en automático yo voy a hacer las otras cosas. ¿Sí se entiende? Va a salir de manera natural. ¿Sí? Va a ser un efecto natural, si me lo permite, nuevamente. Pero no va a ser, es decir, esas actividades y todo lo que hago no van a ser el objetivo primario de mi caminar cristiano. ¡Qué pérdida! O sea, todo lo que me llama a estar todo el tiempo ocupado haciendo cosas que Dios no me ha pedido. Cuando yo me encargo de estas cosas, entonces como objetivo primario, lo demás saldrá de forma natural. Seremos efectivos, serviremos a Dios y serviremos la congregación.
Sí. En Mateo 9:13 Jesús les dijo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto hacía un eco a Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Si estamos conociendo y viendo y aprendiendo acerca de su misericordia, pregunta, ¿no será lo más coherente que al entender este regalo de manera vertical que he recibido, ahora yo lo proyecte de manera horizontal? ¿No será lo más coherente? Sí, ¿no? O sea, yo lo recibí de esta forma, ahora voy a trasladarlo hacia mi prójimo. Acompáñeme a Lucas 10:25, por favor. Hay una parábola que nos enseña mucho acerca de este tercer punto y lo que Dios pide de nosotros, de mí. Qué compromiso, ¿eh? Qué compromiso. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La historia es larga. Vamos a tocar un par de aspectos de esta historia en el tiempo que nos queda. Pero el contexto de esta parábola o de esta historia tiene lugar en una plática que establece Jesús con un experto de la ley, ¿sí? Jesús lo que hace en este momento es exponer los rituales vacíos, muertos de una religión judía que vivía bajo un manto de hipocresía, ¿sí? Una religión muerta, no había ningún sentido, ninguna importancia había a la misericordia y compasión de los demás. La religión en estos tiempos era palpable, iglesia, era palpable. Se podía percibir. Los líderes vivían con una indolencia hacia los demás, no les importaban, ¿sí? Ellos decían amar a Dios y amar a su prójimo, pero no les pensaba ni por la mente, ni por aquí les pasaba qué estaba sucediendo con los demás. ¿No? ¿Qué sucede con los demás? Lucas nos transmite esta parábola, ¿sí? Y el tema es de que él les cuenta, ¿no? En esta parábola, Jesús les habla de un ataque acerca de un hombre que viajaba a Jericó, ¿sí? Esto es un hecho que quizá ocurría que ocurría a diario, ¿sí? No es como un cuento imaginario, o sea, esto era algo que sucedía, ¿sí? O sea, Jesús toma esto de cosas que estaban sucediendo en el entonces, entonces, ¿sí? Este hombre viajaba solo, ¿sí? Es atacado por salteadores y este experto en la ley le hace una pregunta, ¿sí? Le quiere probar y le dice: maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna que Dios ha prometido? O sea, fíjense, lo que quería hacer este hombre era dejar mal a Jesús, era de hacerlo quedar mal, ¿sí? ¿Qué hacían los escribas? Los escribas tomaban los mandamientos de la ley, ¿sí? Y los estudiaban. Y uno puede decir: bueno, ¿qué tiene de malo con ello, no?
Bueno, el asunto con esto es que ellos sacaban conclusiones acerca de la ley y tomaban la ley y la desgajaban, ¿sí? Sacaban mandamiento sobre mandamiento, ¿sí? Acerca de cómo llevar estos mandamientos, ¿no? Cosas que no estaban en la palabra, ¿sí? Es muy amplio el tema, ¿no? Muy amplio. Pero, por ejemplo, el día de descanso, ¿no? O sea, no podían cargar peso en sus bolsillos. Creo que se les permitía cargar un higo y ciertas cosas. Y si cargaban un poquito más, ya estaban rompiendo la ley, ¿no? Y hay muchos temas, ¿no? El punto es de que este hombre hace esa pregunta para desacreditar a Jesús, ¿sí? Era la vida de los escribas. Los escribas vivían para hacer esto, ¿ok? Así que él lo que pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida? Eso para mí me es bien fácil. O sea, hacer cosas es mi terreno. Dime, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y bueno, Jesús lo pone en jaque, ¿sí? Se supone que él conocía la ley, ¿no? Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? O sea, lo que hace Dios en su misericordia, como siempre lo hace, es llevarnos ¿a dónde? A la palabra, a la palabra. ¿Cómo lees? Y el experto le contesta correctamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Él se estaba apoyando en Deuteronomio 6, en Levítico 19, ¿no? El amor a Dios, el amor al prójimo. Bueno, Jesús le dice, bien, haz esto y vivirás. O sea, le dijo, muy bien, palomita, contestaste muy bien, correcto. Él estaba esperando su debate. A ellos les encantaba pelear. ¿A cuánto les encanta pelear? Aguas, ¿no? Jesús le dijo, ok, haz esto y la vida es tuya. Es tuya. Ahora, ¿cuántos saben que el punto no es saber las cosas correctas? El punto no es tener las respuestas correctas. ¿Sí? O sea, el punto es hacer aquello que decimos. ¿No? Esta respuesta que Jesús hace y pone de manifiesto las verdaderas intenciones de este escriba, ¿sí? Y quizá esto lo que hizo fue evidenciar en él su orgullo, ¿no? Espiritual, ¿no? Todas las prédicas que había escuchado de casa de oración, ¿no? Hasta quizá predicaba, ¿no? Pero no estaba llevando a cabo la misericordia hacia su prójimo. Y lo que hace, pues, es justificarse en automático, ¿sí? Dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Fíjense, esta palabra para prójimo habla del vecino, habla del compañero, ¿no? El que está cercano, tu vecino de atrás, pues, o a los lados, en tu casa, los vecinos que tienes al lado, cuando estás, las personas que están cerca de ti, ¿sí? Este intérprete no consideraba que la gente que estaba cerca de él era su prójimo. Y entonces Jesús lo lleva con misericordia a que él reconociese su error e hipocresía, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios sabe cómo mostrarnos la hipocresía en nuestro corazón? Sabe hacerlo, ¿sí? Sabe hacerlo. Y es ahí donde Jesús le dice la historia, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto, moribundo, iglesia. Entre Jerusalén y Jericó había una pendiente muy pronunciada, ¿ok? Peligrosa. Y este camino era donde era un camino rocoso, salvaje. Era una de las rutas de Palestina, ¿sí? Y era muy conocido por esto mismo, porque habían ladrones, se escondían y esperaban a su presa, ¿no? Y atacaban, ¿no? Se entiende que este hombre pues estaba viajando rápido, ¿no? Salió de manera inmediata, por algún motivo, él no nos dice qué era, ¿sí? La historia nos cuenta que fue atacado por bandidos, ¿sí? De hecho, la palabra dice que fue rodeado, o sea, lo rodearon, ¿no? Le pusieron una paliza, lo golpearon tremendamente una y otra vez y le quitaron todo, ¿sí? Este lugar se conocía como el Sendero Sangriento, imagínense. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el punto principal. Me gusta mucho esta historia y la he compartido un par de veces, pero nos deja ver el pensamiento de los hombres que pasaron por ahí y es donde me gustaría que nos enfocásemos.
Dice que un sacerdote y un levita pasaron, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Es probable que no se acercaron al hombre moribundo por dos motivos. Uno, porque pensaron que si se acercaban quizá habían personas alrededor, ¿no? Que estaban cerca. ¿Sí? Y otra, pensaron que él estaba fingiendo como un señuelo, ¿no? Como una trampa para que entonces pues les robaran a ellos, ¿no? Pero lo que nos deja ver es que la pregunta en sus mentes fue esta, ¿sí? Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? ¿No? Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Fíjense el contraste con el samaritano. El samaritano lo que preguntó fue esto: si no le ayudo, ¿qué le va a pasar a él? ¿Qué le va a pasar a él? ¿Ven la diferencia? Fíjense que la palabra original cuando dice que pasó de largo es antiparerjomai y quiere decir que se fue por el otro lado, o sea, se cruzó la calle, pues se fue del otro lado, ¿sí? ¿Y qué pasó con el de la alabanza, no? El levita. Dice asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Fíjense, este hombre fue incluso más, se acercó más, lo miró más de cerca y también se fue. ¿Sí? Esto a nosotros nos debe llevar a pensar esto, iglesia. Dios nos vio cuando estábamos muertos, no solamente golpeados, estábamos en la miseria total. ¿Sí? Y Dios no pasó de largo. Dios no pasó de largo. ¿Se imaginan ustedes que Él hubiera visto nuestra miseria y hubiese pasado de largo? ¿Ok? Estos hombres antepusieron su religiosismo a la misericordia. ¿Sí? Ellos quizá usaron un argumento de que si tocaban al muerto, que pensaban que era muerto, se hubieran contaminado ceremonialmente, ¿no? ¿Sí? Haya sido por indiferencia, por lo que haya sido, no le ayudaron, no le interesó. Pero nos cuenta la historia de un samaritano. Este hombre dice que fue movido a misericordia. Diga, movido a misericordia. Yo le dije que se acordara de esta frase, ¿sí? Dice que este hombre se acercó y vendó sus heridas, ¿sí? Le puso vino y le echó aceite, ¿sí? O sea, curó sus heridas, lo puso en una cabalgadura y lo llevó al mesón, cuidó de él. Esta palabra que yo le dije que recordara es movido a misericordia, viene del griego esplagnisomai. ¿Sí? Pero mire cómo se traduce, dice que es movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas. ¿Alguna vez has sentido eso por alguien? Un dolor profundo por una situación que te lleva incluso a un dolor adentro. Como que tus órganos y tu interior se comprimen por el dolor. Fíjense, mis amados, cuando nosotros decimos corazón, los judíos decían entrañas. ¿Sí? O sea, las entrañas hablan del amor y la compasión para ellos. El samaritano no huye como los otros dos, ¿no? Como el pastor y líder de alabanza, ¿no? Sí. Él no huye, él vino cerca de él. Aquí es la palabra proserjomai, que literalmente lo que quiere decir es que descendió a él. ¿No fue lo que hizo Jesús a nosotros? ¿Sí o no? ¿Está durmiendo? Yo también voy a dormir. O sea, Él descendió a nosotros. Él no pasó de largo, Él descendió a nosotros. ¿Sí? Los judíos y samaritanos se odiaban en ese entonces. Este samaritano no solo se acercó, sino que vendó las heridas, le echó aceite y vino. ¿Sí? El aceite se usaba como medicamento para hacer un calmante. ¿Sí? Era como un calmante. ¿Sí? Y se ponía como ungüento. Y el vino era por la cantidad de alcohol que tenía, ¿sí? Se ponía para
funcionar como un antiséptico, ¿sí? Como un antiséptico. ¿Sí? Así que, ¿qué hizo este hombre? Le dio calma y lo sanó. ¿No es lo que hizo Jesús con nosotros? ¿Y Él sigue haciendo? ¿No nos da su paz y nos vivifica con su palabra curando nuestras heridas? Ahora, todo esto lo está escuchando el intérprete de la ley sin hacer movimientos, quieto. Y Jesús continúa su historia, ¿no? Y una vez, pues ya con las heridas limpias, el proceso de curación está hecho, el samaritano le sube en su burro, es decir, él se quita de su comodidad, ¿no? ¿No? Se quita de su comodidad y le deja la troca, ¿no? O sea, él se restringe de su comodidad por ayudar al necesitado. ¿Sí? Y obviamente, pues imagínense ustedes todo ese camino en una constante, ¿no? O sea, que está quejándose, está agonizando todo el camino, ¿no? Todo el camino y él lo está escuchando y lo va cuidando, ¿sí? O sea, quizás sus planes cambiaron completamente, ¿no? Él quizá iba para otra parte. En el momento que vio a ese hombre judío ahí lastimado, se despidió de sus planes. Se acabó. Fue movido a misericordia. Sus entrañas se le movieron. Se le movieron, ¿sí? Eso quiere decir que tú debes de disponerte para ir a donde Dios te apunte, ¿sí? En orden de que tú seas un canal de bendición y misericordia para otros. Llegan al mesón, él empieza a cuidarlo, empieza a protegerlo, ¿no? Que no se vaya a ahogar con su sangre, que no se vaya que no vaya a parar de latir su corazón, ¿no? Que todo ande bien. Fíjate qué estándar, qué estándar. Al otro día no dijo, bueno, ahí te ves, ¿eh? No hizo eso. Sacó de sus recursos 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídale, todo lo que gastes de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. O sea, él lo sigue cuidando. ¿No es lo que hace Jesús con nosotros? No inventes. O sea, es lo que sigue haciendo Dios. Se inclinó a nosotros, nos dio su calma, nos dio su paz, nos curó y sigue cuidando de nosotros. Este pago era suficiente, eran como 2 días de salario, era suficiente. Él dejó a este hombre dolido con todo cubierto, que no le faltara nada, ¿sí? Nada. Además nos deja ver que este hombre tenía una buena reputación, ¿no? Tenía buena reputación este brother, porque, o sea, se lo encargó al mesonero, el mesonero, todo bien, ¿no? Lo que te falte, yo te lo doy después, ¿no? Entonces Jesús le pregunta al intérprete, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto era una misericordia que el intérprete de la ley jamás había conocido. De oídas te había oído. Yo nunca he escuchado tal misericordia. Yo nunca he escuchado tal misericordia. Quizá en su mente de repente él se vio como ese hombre golpeado. Él dijo, yo soy ese hombre golpeado. Yo soy el que necesita ayuda. Yo soy ese hombre. Yo necesito ser curado. Quizá su corazón empezó a clamar, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ten misericordia de mí. Quizás su corazón empezó a clamar que Dios le proveyese esa paz que él necesitaba, esa calma, al ver su falta de justicia propia, que no tenía una justicia perfecta, que necesitaba que lo ayudaran. ¿Cuál de ellos demostró ser el prójimo del hombre atacado? ¿Sí? Fíjense, él empezó con una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y terminó con otra pregunta. ¿Cuántas veces vamos así con el Señor, no? Con nuestras preguntas, y las efectivas son las que Dios nos aplica, las que Él nos hace, las que Él nos deja ahí para que le contestemos. Le cambia su pregunta por una que demanda una respuesta mucho más trascendente. ¿Quién demostró ser el prójimo? Él dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Ve y haz tú lo mismo. Eso es un presente continuo. Es decir, ve y continúa haciendo esto. Iglesia, yo no sé cuántos de ustedes han ejercido misericordia y tú sabes que has sido un canal de misericordia, pero en algún momento dejaste de estar fluyendo. Quizá, yo no lo sé, quizá yo. No puedes vivir de victorias pasadas. Continúa siendo misericordioso, porque Dios continúa siendo misericordioso contigo y conmigo. Mis amados, toda la fuente de misericordia está en Él. Tú y yo recibimos misericordia, paz, perdón, sanidad eterna. Por lo tanto, podemos tomar de esa fuente inagotable de misericordia y darla a otros. Darla a otros. Así que, en base al atributo de la misericordia de Dios, ¿qué haremos? Iglesia, Casa de Oración Los Cabos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ve tú y haz lo mismo. Hacer lo mismo. Ir por aquellos que están sin Dios y predicarles. Esta es una aplicación de misericordia, ¿no le parece? Predicarles. No pases por un lado, no los mires y te vayas por la otra acera, porque un día los vas a ver cómo son arrojados al infierno y ellos son culpables por no haber respondido a Dios, pero tú tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. Solamente un cuerpo regenerado podrá soportar el grito de angustia de un alma que cae al infierno. Hacer lo mismo. No pases del otro lado. Cuando hacemos esto estaremos haciendo lo mismo que el sacerdote y el levita, ¿entiendes? ¿Quién es tu prójimo? El que está a un lado, tus vecinos, tus próximos. Cristo tuvo un profundo dolor por nuestra condición, descendió, se acercó a nosotros, sus entrañas fueron movidas a misericordia, en amor, en un favor inmerecido por nuestra condición. Él se acercó a nosotros, vio nuestra flaqueza, nuestra pobreza, nuestra miseria, nos sanó, nos curó para siempre y lo sigue haciendo. Hagamos lo mismo. Llevemos a otros a Cristo. Mostrémosle al Señor. ¿Sí? Mostrémosles al Señor. ¿Sí me entiende? O sea, llevémosles al Señor. Mostrémosles. Venid y ved. O sea, ven que el Señor existe. Ven. El Señor es. Sus misericordias no se han acortado jamás. Muéstrales al Señor y Salvador, que ellos puedan ser recipientes de la misma misericordia del Señor. Y también podemos ver la necesidad del hermano, el dolor del hermano. Yo puedo estar tomando esta misma actitud, yo puedo estar tomando esta misma actitud, viendo que tal persona está en necesidad. Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y eso no está bien, iglesia. No está bien. No es correcto. Estoy concluyendo. El Salmo 103, versículo 10 dice que Él no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Nos ha tratado Dios acorde a nuestros pecados como lo merecemos? Para los que están platicando, les pregunto, ¿nos ha tratado Dios acorde a nuestros pecados? No lo ha hecho. Yo espero que tú y yo podamos trasladar esta misma misericordia hacia otros y poder perdonar, ¿sí?, las faltas de los demás. ¿Cuántas veces hemos ofendido a los demás? ¿Cuántas veces te he ofendido, José Luis? Un chorro, ¿ah? Un chorro, muchas. Del verbo bien muchas.
Muchas, muchas, ¿sí? Poder perdonar a los demás y no tratarles en base a lo que ellos nos han hecho, sino a la misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Jesús. Termino con este salmo, 145, 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.